Ok, bienvenidas y bienvenidos todos y todas las compañeras que llegan a este espacio llamado Nos Otros. Es un espacio que busca generar esta comunidad educativa, ese lazo que muchas veces se nos dificulta con la vorágine del día a día, de los estudios, del trabajo, pero que de una u otra manera sabemos que está latente y está en llama eso de conocernos y de conocernos más allá de nuestras caretas, más allá de nuestros títulos, más allá de la ropa que usamos, de más allá de cuántos libros hemos leído. Y creo que por eso mismo, probablemente inconscientemente, quise partir con un profesor que ha significado mucho para varios de nosotros. Particularmente tuve el honor de conocerlo como un compañero de un Ujú. diplomado, donde siempre me llamó la atención parte de su esencia, de su manera de comunicarse, de lo asertivo que era, de lo sencillo, humilde de no señalar muchas cosas que él manejaba, dominaba, conocía. Y ya después fue como ese vínculo, ¿verdad?, hacia una amistad y una admiración, un respeto y cariño que tenemos hoy. Y asimismo, muchas y muchos compañeros que lo conocieron el año pasado en la Universidad Andrés Bello y que también ha tratado de difundir ese mensaje. El mensaje de ir más allá de ser solamente el psicólogo, la psicóloga, el que atiende, el profesional, el dueño de la verdad a través de un discurso epistémico, sino que ser persona, ser más humano en el mejor sentido del humano. Así que está con nosotros hoy día el profe y el amigo, el compañero, Eduardo Pérez Carrasco. ¿Cómo está ahí, Eduardo? Bien, un poco como abrumado de tanta gloria en tus palabras, pero aceptarlas con humildad. Y sí, Sí. responden un poco como al deseo de lo que tú partiste diciendo, ¿no? Como generar lazos en espacios de confianza, como es la enseñanza o la psicoterapia o el compartir en general. Así que gracias por ver esas cualidades. Obviamente son también propias tuyas. Sí, y de otras personas, ojo, traté ahí de construir ese discurso con muchas y muchos relatos que me han hecho llegar a lo largo de, sobre todo el segundo semestre de el 2024 y claramente algo de lo que yo pienso ahí. Así que gracias por Entonces, estar aquí, Eduardo. Para comenzar ahí en la entrevista, porque aquí estamos ahondando, estamos como jugando nosotros, diría yo. Aquí nadie es entrevistador ni estamos habituados a esto, pero me gustaría partir preguntándote, y a ujú. propósito de este anhelo de salir de esta alienación y de la figura del profe, sea lo que eso signifique, ¿quién y cómo es Eduardo? Eh, eh, ¿Cómo, pre- pre- cómo podría explicarle eso a alguien? Partimos en la dureza de la pregunta existencial, po. Eh, Sí, Siempre es complejo definirse a uno mismo, ¿no? Em, Primero bastante. que todo, a propósito de abrir el corazón y contar un poco la biografía y el relato y salir del profe, ¿no? Eduardo se llama mucho en mi familia. Mi hermano se llama Felipe Eduardo, mi papá se llama Eduardo, mi abuelo y así hasta mi tatarabuelo. Entonces, Eduardo es un, Podría ser así como el Eduardo X, una cuestión así claro, una como cosa así. medieval. Ya. Totalmente. Y Eduardo significa aquel que porta la espada, entiendo, así como el significado etimológico de la palabra. Así que no me Justamente. representa mucho, en verdad. No ando con Ya. espada, no pelear, pero Ya. eh, ¿quién sería Eduardo Pérez? Primero, una persona que intenta contactar con otro desde la propia historia. Eh, bueno, alguien que es vegano, es metido del hardcore, es straight edge, tiene una historia con eso. También una historia en algún momento de los Hare Krishna, ya pasada. eh, Alguien que le gusta la poesía, pero es tímido con la poesía. La música en general. Ahora muy fascinado con Jorge Drexler, metido en eso. Psicoterapeuta. Ahora doctorante, o doctorando, no sé cómo se dice realmente. Bueno. Gracias, gracias, gracias. Ánimo ahí. Vamos. Vamos con todo este año. Aguante. A partir de ese proceso, el escritor de un libro, ahora ya como que lo asimilo mucho más. Hay muchas facetas, de hecho, todos los que me van conociendo se van riendo de mí porque soy muy multitasking. Me gusta la pizza, Yo tengo te, un... iba- ¿no?
te iba a decir Estaría... lo mismo. Con lo que has dicho hasta ahora, cualquiera pensaría que podríamos sintetizarlo en inquieto. ¿Ah? Qué buena El que hace forma, muchas sí. cosas. Sí, sí, sí. Me gusta la Sí. multidisciplinaridad y el conocimiento, pero ese saber situado de la experiencia. Entonces, todo lo que Mm, otorga una experiencia nueva es maravilloso. mm. Y quizás por Eso. ahí va esa inquietud. Pareciera, podría haber una búsqueda en todas esas experiencias nuevas. Exacto, pero lo bonito de la experiencia es que no existe experiencia sin un otro. ¿No? Entonces, como el Mm, nombre que tiene este pedacito de encuentro, nos sí. otros, no hay una experiencia sin un otro, entonces siempre hay una relación. Entonces, lo bonito es Mm, que uno aprende de un otro incluso estando solo. En la lectura, por ejemplo, claro. uno lee a un otro. Sí, sí. Y lo que ocurre es una comprensión en el entremedio de los dos. Mm, Sí. sí, Ahora, da lo mismo interesante. las disciplinas, lo que hagáis, el hacer, da lo mismo, porque siempre va a haber un encuentro. Sí, po. Incluso cuando uno recuerda a alguna persona quizás y vuelve a reflexionar sobre lo que sintió, pensó, vivió con esa persona. Sobre todo en ese aspecto, y ahí lo Mm, interesante, por eso me fascina el tema del duelo, eh, sí. el trabajo con lo traumático Mm, y sobre todo los procesos de muerte, que es lo que más nos conecta con lo vital y la mantención de algo vivo a pesar de la muerte. Entonces, claro que el recuerdo es un lugar muy interesante de analizar. sí. Recuerdo por ahí que tú has compartido una frase de la película Interstellar, ¿Qué que dije? dice que el amor es algo que trasciende el tiempo y el espacio. Y es muy Sí. bonito porque para mí eso no era más que una frase de una película en su momento. Mm. Pero aprovechando de decir que el libro del que se refería Eduardo es El duelo en tiempos de pandemia, una aproximación psicoanalítica, ¿no? Es, Eh, Como que se vincula justamente ahí. Hay mucho de esa frase en el trabajo que has realizado tú. he rastreado esa idea de tiempo y espacio. Mm, Hace poquito he estado leyendo y lo que he llegado como por los escritos de Roberto Aceituno y de Jana Lut y llegué a un escrito de André Green y cuando llegué al escrito de Green me di cuenta que era una cita de Einstein y es una cita que viene de la física cuántica en términos del tiempo y el mm, espacio y mm, en términos de lo cuántico el tiempo y el espacio no son existentes sino que son predominantemente dinámicos. Lo interesante es que si uno conecta con esa teorización, Green lo que estaba haciendo era leer a Winnicott en ese tiempo. Entonces, cuando lee a Winnicott, en Winnicott hay un concepto que es muy importante, que es la idea de continuo existencial o continuidad existencial, que es el estar viviendo, doing andando, así se dice en inglés. No sé bien las traducciones, pero como el estar siendo. Y pareciera ser que cuando hay algo que cae brutalmente en la experiencia del ser humano, detiene ese estar siendo y nos quedamos en un estático ser. Y eso es lo mm, que se corta en el tiempo y el espacio, en tanto el mm, duelo o el trauma, y lo claro. que hay que reconectar justamente es la posibilidad de seguir existiendo. No en ese devenir que no existe presente, ¿no? Y estamos en la dicotomía cuántica entre pasado y futuro, ¿no? Sí, sí, Interesante la tremendo. referencia analítica a la física cuántica. Sí. Así que Eh, eh, Interestelar y Green no andaban muy lejos. Sí, a mí me ha pasado eso también en otras lecturas, de hecho del mismo Freud, a veces en parte de sus teorizaciones, de los conceptos que utiliza, de las dinámicas que hay entre un concepto o un aparato y otro. Sí, hay mucho de la física y la seguridad no la tengo, pero ahora con lo que tú me planteas, igual es como para seguir dándole una vuelta. Y tiene que ver con una cuestión epocal igual, me parece de los escritos, de qué se estaba difundiendo, en el fondo como cuál era el discurso que se compartía en distintos seminarios, qué sé yo, científicos. Mm, Eh, sí, sí, sí. Oye, Eduardo, tú mencionabas todo lo del hardcore, straight edge, el ser vegano, ¿no es cierto? ¿Y qué más le gusta hacer a Eduardo como persona? No sé, pues, ¿cuál es tu comida favorita? ¿Qué deporte te gusta hacer? Bueno, estoy fascinado con el ciclismo desde mucho tiempo, pero soy mal ciclista. Salgo tarde y mal en un, pero me gusta mucho el ciclismo, tengo ahí una bici. A ver, Eh, si salía en bici, ¿a qué hora salía a andar en bici?
No, temprano, si no te insoláis. Ah, ya. Buen Ya, consejo eso para dirían por ahí que eso es ser un buen ciclista. Sí. claro. A mí Y me llama también la atención porque yo lo veo y digo, ¿por qué siempre salen temprano, weón? 7 de la mañana he visto ciclistas, no, weón. La caga. hay que madruga, el ciclismo le ayuda. Eh, no, y también el sol es muy potente. Como uno va en Ah, velocidad, volvamos a la sí, física. La claro. velocidad incrementa cualquier rango de otro factor. Entonces, entre mayor Sí. velocidad, mayor refracción de la luz. Entonces, es mejor salir Estamos temprano. descubriendo en este momento que Eduardo Pérez es profesor de física. ¿Ah? No, no sé nada. Ya no, sí, Solo me sí. gusta, ¿no? Esa la Solo- tenía ahí, pero oculta, esa faceta. me apasiona de manera ignorante. Bien, qué hermoso, qué rico. El ciclismo es maravilloso. Hay algo muy bonito de un dicho ciclista que dice, eh, todos los ciclistas tienen dos experiencias. Existe el ciclista que ya se cayó y el que se va a caer en la bici. Y Ya, interesante porque te vas a pegar un porrazo en bicicleta siempre, sí. eh, pero parece que tiene que ver como con la experiencia vital. Como que te Mm, vaya a caer, pues. sí, Lo importante es saber cómo seguir andando. sí, Por eso me gusta el ciclismo, porque, bueno, para mí es uno de los deportes más desafiantes y extremos del cuerpo. Uno ve el Tour de France, no sé, uno ve a Jonas Vingegaard o cualquier ciclista famoso. De hecho, hay un documental en Netflix sobre ciclismo y el Tour de France muy bueno. Y es una cuestión que desafía la mente, no el cuerpo. Eso, ciclismo. Y comida favorita, pizza. O sea, bueno. ¿Tú todo lo hacías que pizza? sea, me encanta la pizza. Sí, Tengo un pues, no, horno si te napolitano. hemos visto ahí cómo te truqueáis con las pizzas. Y más Tengo que que un truco, o aprender sea, quedan más. bien buenos. Sí, Así a tengo que simple aprender vista. más sobre la masa. Estoy Ya, en eso. Estoy en el proceso de aprender el arte del pizzaiolo, pero fan de la pizza. Algún día me bueno, gustaría ir a Nápoles a hacer un curso de masas. bueno. Oye, y a propósito de vegano, muchas preguntas, o sea, muchas personas se preguntan hace cuánto tiempo que eres vegano. Mira, veganismo, como tal, así de manera estricta, habrán sido 2 años, algo Ya. así. Pero vegetariano desde muy chico, como de los 14 años, eh, o incluso antes quizás. Y por una cuestión, un poco siguiendo a mi hermano, que se había vuelto él vegano, después dejó de ser vegano. Y Ya, por, en ese tiempo había un documental que se llama Earthlings, como habitantes de la Tierra. Una brutalidad muy fuerte sobre la crueldad animal. Y mm, me pegó muy fuerte. Me impactó así ya, como sobre la industria de la carne, la explotación, la contaminación por CO2, mm. cosas que siguen ahí increciendo. Sí, pues, Pero eso, como una sensibilidad y también por una posición política en respecto como que cómo podemos volvernos más empáticos con el otro si es que tenemos una actitud carnívora, sí, pues, no, omnívora. sí, te cacho. Hartos años al menos desde ser vegetariano y ahora como vegano. Eh, y antes de partir, porque vamos a ir navegando un poquito entre lo académico y lo personal, Ujú. ¿por qué crees tú que te comenzaste a dedicar a la docencia? ¿Qué te Esa, gusta de dedicarte a ser profe? ese ha sido un sueño toda mi vida, ¿no? Algo transgeneracional. Mi papá es profesor y Ya. mi abuelo materno y mi abuela materna eran profesores también de una escuela chiquitita en Chillán. Así que es algo transgeneracional. Mi hermano también es profesor, pero él de carrera, Mm, profesor de historia. Y a mí siempre me fascinó la idea de la docencia, pero hay una experiencia cuando era chico que me parece que me marcó, me caló hondo, que mientras yo jugaba en el patio de mi casa, eran dos blogs, ahí en Santiago Centro, y en medio mm, había como una plazoleta. Y el jardinero ya, era una persona fascinante, fascinante, porque bueno, me enseñaba juegos, etcétera, imitaba animales, pero era un profundo lector. Y él ya, fue el primero que me mostró un libro de Julio Cortázar. Entonces, me enseñaba la pedagogía como en la experiencia de la conversación. sí, Y ahora de adulto lo pienso que fue como
que eso también lo vi en mi papá, lo vi en otras personas, lo vi en mentores. Tuve una profe en la básica que se llama Soledad también, que me enseñó a leer y escribir. Ella nos hacía leer en el segundo básico a Heidegger. ¿Qué? Cosas, de ver, esto es real. No, es inverosímil en el sentido de que no puedo creerlo así. ¿Cómo pasaba eso? De verdad, nos hacía como, no sé, experiencias de poner música clásica y leer cosas de Heidegger, pero cosas que no entendíamos, pero estaba entretenido. Y eso era en segundo básico. El segundo básico. O sea, me imagino un niño, a ver, segundo básico, eso es como 7 años más o menos, ¿no? En promedio. El ser del ente del ser humano. Le vamos a compartir el link Ya, después a mi profe, que la tengo en Facebook. qué bueno. Hubo Saludo a muchos la profe. mentores. Saludos a la profe. Y hubo muchos mentores después en el tiempo, y mi sueño siempre ha sido como poder entregar un granito de arena o una experiencia de encuentro con el otro. Y además la docencia tiene algo muy lindo, que es como que te permite aprender mucho del otro también. Entonces te Ah, pone sin duda. en una posición de mucha humildad, te Sí. mantiene en una posición de humildad. Sí, comparto mucho ese punto, Eduardo, porque si hay algo que a mí nunca me gustó, e incluso el día de hoy se lo escucho como críticas a los profes, o desafíos a los profes, ojo, la palabra muy competitiva, es como que el profe tuviese que sabérselas todas, ¿no? Y, Ah, y el profe no tiene por qué sabérselas todas, y creo que hay una cuestión, como te decía, de desafío, de una comprensión, ¿cachai? De este catedrático, ¿ah? Y que además era incuestionable en su tiempo. Y mm, me gusta cómo ha ido mutando esa figura, esa manera de comprender la docencia y de que hoy en día tengamos muchos docentes que se muestran vulnerables en ese sentido. Porque eso también es una apertura hacia el aprendizaje colaborativo desde, con y entre todos los que están en ese proceso. Es decir, docentes, discentes, en el aula y fuera del aula, ¿cachai? Entonces, creo que eso como se decís tú, cruza. que se aprende mucho y que uno aprende de los otros y a veces, claro, de clase, ¿sabes que no sabía eso? No sé, pues, te Mm. imaginas un profe en los 40 en los 60 diciendo eso, cuesta, pues. Como que viene Pink Floyd a mi mente, decimos. O quizá habían experiencias, yo creo que no era lo Mm, más popular, pero yo no. insisto, yo soy alguien muy fascinado con la experiencia de Mm, lo que escribió y lo que fue Winnicott. Y para mí mm, Winnicott fue un docente de esa manera. mm, Ahora, lo interesante que no era la frecuencia. Y igual yo sí, pondría en cuestión que tiene que ver con las macroestructuras neoliberales también. La exigencia como del saber y del conducir un producto del conocimiento también hacen que no hayan espacios de fragilidad o vulnerabilidad que, que habiliten un espacio compartido de conocimiento. Y está bueno no sí, saber. Yo creo que fome sería saber. totalmente, Sería fome, totalmente. ya se Sí, acabó. Lo sabemos. sí, sí. Oye, Eduardo, queremos saber también qué te motivó a estudiar psicología. Oh. Porque así como dando la lectura de Eduardo, uno podría pensar que pudo haber sido muchas cosas, digamos así, como base, ¿no? O como carrera formal, si tú querés. Qué sé yo, andáis por ahí moviendo entre la filosofía, la sociología, la filosofía política y para acá y para allá. ¿Ah? Hay Mm. como un coqueteo constante con muchas áreas de la humanidad y ciencias sociales y hasta de la física, imagínate. Entonces, ¿por qué psicología? ¿Y qué estudios y especializaciones has realizado en ese campo de la psicología? Como para que quien no te conozca entienda igual Mm. qué psicólogo eres tú. Ujú. Voy a hacer un resumen de una historia larga, Ujú. que es un poco larga. Este es un Eh, clásico del profe Eduardo. sí, el viejo de la historia, Benjamin Button. Eh, Sí. nací un poco viejo, ¿no? Y yo creo que ahí pasaron cosas. En el año 2010 tuve la oportunidad de ir a India. Estuve casi 5 meses viajando en India. Y en ese tiempo yo pertenecía como a la comunidad de los Hare Krishna. Y en esa comunidad casi siempre las personas tienen un maestro espiritual. Bueno, mi maestro espiritual es psicólogo y él estudió en Palo Alto, y fue como una persona que estuvo muy relacionada con ciertas eminencias de la sistémica en Estados Unidos y también personas del humanismo, etcétera. Entonces siempre teníamos conversaciones sobre la psicología más allá de los Hare Krishna. Era bien entretenido y teníamos conversaciones sobre la física, sobre la antropología, sobre la sociología, etcétera. Cuando me fui a India,
Yo ya tenía pensado que iba a dejar el mundo como monástico y iba a empezar en la universidad a estudiar algo, pero yo quería estudiar filosofía. Así, Claro. profe de filosofía, cáchate esa, profe de filosofía. Eh, bueno. Y estaba súper pegado con la idea, pero en una de esas cosas raras que sucede, mi maestro espiritual habló con mi papá, porque mi papá estaba preocupado de que si iba a ser profe de filosofía, iba a tener una precariedad económica monumental. Entonces ahí los dos me hicieron como una encrucijada y me dijeron, escoge bien. Pero fue una pregunta, no fue una obligación. Y en ese Sí. viaje a India me di cuenta que había algo bien interesante que es lo que más contactaba con el otro, a pesar de yo no sé inglés, sé muy poquito. Y allá lo que más se movía era el hindi o el bengali. Pero yo me comunicaba con todos, po, con ruso, hindú, etcétera. En cualquier forma de comunicación, me di cuenta que tenía una capacidad comunicativa. Entonces dije, ya, voy a estudiar psicología. Y como un deseo también de encontrarse uno, ¿no? Es muy Mm, típico cuando uno parte del pregrado, y a mí me pasó eso, era como un deseo de reconstruir también esas historias quebradas, traumáticas, silenciadas, adormecidas de la propia historia. sí. Y ahí me fui encontrando un mundo maravilloso, un universo de muchas cosas. Mm, Estudié pregrado en la Universidad Católica Raúl Silva Enríquez. mm, Y también tiene una trayectoria como social, política, entonces fue interesante como... Y tuve una generación de profes muy bacanes, muy... gente muy inspiradora. Y me acogieron, fui don ayudantía, hice todas las ayudantías posibles. Desarrollé el deseo por la docencia también. Y muy ñoño, o sí. sea, me leía todo. Y trabajos, y escribir, y pensar, y cuestionar. Y también muy desde la idea de la transdisciplinar, de conectar cositas. Sí. Eh, Salgo del pregrado, siento que no sé nada. Eso es algo que le va a pasar a mucha gente. Y quise mantenerme en constante ocupación intelectual. Entonces empezó un periplo muy largo que hasta ahora vamos en ese periplo de especializarme. Entonces lo primero que hice, bueno, trabajé con personas en situación de calle, ese fue mi primer trabajo. Después me fui a trabajar a Santiago 1, en el CDP Santiago 1 como imputado. Y cuando estaba trabajando en Santiago 1, dije, ya voy a estudiar. Entonces hice un diplomado en la Católica ¿Ya? sobre psicoanálisis relacional, teoría y clínica. Maravilloso. Ahí conocí a una de las personas que más motivó mi forma de la clínica, que se llama Juan Francisco Jordán, un psicoanalista chileno muy importante. Eh, Tiene textos muy buenos y él es una persona muy, muy, muy particular. Después seguí estudiando, hice el diplomado de psicopatología psicoanalítica en el ICHPA, la Sociedad Chilena de Psicoanálisis. También ahí conocí a otros mentores, etcétera. Y después dije, ya, muchos diplomados, hay que hacer un magíster. Postulé muchas veces a las becas ANIT. Sufrí por no quedar. Oh, Siempre quedaba como al margen del puntaje. Tuve 4 postulaciones fallidas. Y en un momento dije, ya tengo que estudiar a pesar de la beca, tengo que poner la manera. Y se dio la forma, po. Se dio en el sentido de que los recursos económicos permitieron acceder a un estudio de posgrado. Y accedí al proceso de matricularme al magíster de psicología clínica, mención psicoanálisis de la Universidad de Chile de Faxo. Y ese fue un gran descubrimiento. Un gran descubrimiento, así como conocer una rama teórica de la clínica de lo traumático en Francia, de un desarrollo increíble y un desarrollo latinoamericano también, y de conocer a personas vivas que estaban llevando ese conocimiento como Roberto Aceituno, claro, Valera. sí. Fue emocionante, o sea, fue profundo. Qué buen punto que señaláis tú, porque no estás acostumbrado siempre a leer muchos autores que ya fueron, o sea, y que escribían Exacto. en otra época, en otro contexto, en otro sistema. Pero Qué otra buen cosa punto eso. es escucharlo, y también yo tuve la gran fortuna de que Roberto Aceituno en los 2 años del magíster fue mi profesor guía de la tesis. Entonces tenía contacto casi semanal con él, fue mi supervisor clínico también. Entonces Roberto fue grandiosamente humilde y profundamente amoroso de entregarme sabiduría, conocimiento, pero también su propia experiencia. Ya, Y en ello creo que se forma o se qué consolida bacán. un saber.
Tanto mm, así que también se generó una conexión muy linda. Él escribió el prólogo del libro. sí, Eh, para mí fue un regalo hermoso eso. Y esos 2 años como que fortalecieron y me hicieron entender que mi camino es un camino académico docente. Y después fuimos compañeros en el diplomado de psicoanálisis y discurso social del ICHPA. sí, muy Y bueno. A mí me muy encantó. bueno, precioso. Sí, Eh, recomendado. muy recomendado. Bueno, bonito, barato. Algo Además, bueno, bonito, barato. Y además acepta estudiantes incluso. y eso es muy lindo. Y ahora estoy en el periplo del doctorado. Pues, Sí. fui aceptado en octubre del año pasado en la Diego Portales, en el doctorado de Psicología, Psicoterapia y Psicoanálisis en la mención. Y este año recibí la hermosa noticia que soy becario en IT. Así que para los que luchamos en términos de clase y que necesitamos Bueno, amigo. fue Bueno, una amigo. tranquilidad enorme. No, tremendo. Más que justo y merecido. Gracias, Tú gracias. Y sabes ahí que vamos. yo me alegré mucho cuando supe, te lo hice saber y así mismo tantas personas. Qué bacán. Y muy bello, o sea, creo que es muy gratificante saber que los años de esfuerzo, porque son no sé cuántos, tantos años de estudio, se van Mm. consolidando en un lugar. Así que eso. Oye, Eduardo, y dentro de todo este camino, eh, ¿cuál crees tú? Pero yo creo que esta pregunta es difícil, no sé si la voy a responder así de una, me vas a sorprender. A ver, veamos. ¿Tienes un autor favorito? Oh, te pusiste complejo. Yo sabía, ¿viste? No, porque yo soy poloro de las teorías, pues. Sí, po, Mm. o tírate unos cuantos, pues. Ya, voy a empezar a nombrar. Pero ahora Lanza. estoy pegado, pero pegado, pegado con Drexler. Jorge Drexler, con el cantautor. Porque me parece que no es solamente un cantautor ni un compositor, sino que es un pensador, un Ajá, filósofo, un intelectual. mira. Vamos a tirar esa por ahí. ¿Ya? ¿Quién Eh, más? bueno, Donald Woods Winnicott. Qué persona más maravillosa. Si tienen la oportunidad de escuchar su voz, es muy cautivante. Eso lo hicimos, fue bacán. Porque Es independientemente bella. de que entiendas el idioma, hay algo ahí en la experiencia de escuchar su voz. Exacto. Me parece. Su escritura me parece de una autenticidad impresionante. Yo eso es lo que busco, por lo menos, en leer a un otro. Sí, Alguien que no sí, escriba desde su narcisismo, sino desde su vulnerabilidad y su fragilidad para poder enseñar. sí. Entonces, A mí me marcó harto cuando hicimos ese ejercicio de la voz de Winnicott, ujú. comparándolo inmediatamente con la voz de Lacan. No vamos a ser derechamente partidarios aquí en lo que voy a decir ahora, después sí, pero era una voz acogedora la de Winnicott, como si hablara de esta manera cuando estaba comunicándose. Mientras tanto uno escucha estas charlas que daba Lacan. Es que el amor de la suiza de la suya. Parece que te está retando. Igual responde a ciertas idiosincrasias, Sí, contextos culturales. re loco. Sí, Ya. no soy fanático de Lacan, absolutamente no. ¿En Eh, serio? Realmente no. Y hay un montón de otros autores, pero si te la tiro rápida, para mí Roberto Seitur es una persona especialmente iluminada intelectualmente. Qué Y bacán. nosotros tenemos la fortuna de tenerlo ahí. O sea, a todos los que estén Mm, escuchando, por favor, mm, búsquenlo. Tiene sí, cosas muy bellas. Bueno, y también ahora estoy muy pegado por leer los textos de Francesc Sainz Bermejo, que es un psicoanalista que ha traducido mucho la obra de Winnicott y que es una de las eminencias más importantes de psicoanálisis relacional en la habla hispana. mm, Y te puedo nombrar un montón más, pero o sea, soy bueno sí, para no, creo que eso picotear. es tan bueno, sí. Y además que la pregunta es como, siendo tú un referente para ya muchas personas, quienes son referentes también para ti, generan estos marcos, esos horizontes de decir, oye, ¿quién será? A ver, voy a buscar. Y ahí también, ¿cachai? Se sigue generando ese vínculo y ese aprendizaje. Oye, y Eduardo, ¿y por qué psicoanálisis? ¿Y por qué Winnicott? Porque Eh, eso también es algo que da vuelta. O sea, cuando uno piensa en el profe Eduardo, es muy psicoanálisis y es muy Winnicott. pero Pensáis. está arriba el conocimiento sobre Winnicott, ojo con eso. Ujú. Eh, ¿Por qué psicoanálisis y por qué Winnicott? Te voy a responder desde la manera más coloquial que se me ocurre. Dale, pues sí, de eso se trata.
Psicoanálisis porque me gustaba que Freud leyera el tarot. ¿Ya? Cuando iban en pregrado, tuve un profe que se llama Gonzalo Miranda y lo primero que nos contó en la primera clase es que Freud estaba fascinado con el tarot y otras cosas y que le gustaba el opio. A mí me pareció como un viejo interesante. Y a propósito que no me gustaba mucho como lo pacato y lo estructurado de otras personas, Sí, pues, eh, Freud me pareció un sujeto que quebró la realidad histórica. Entonces, sí, me pareció el psicoanálisis como algo, como un conocimiento que se ha vuelto clásico y contemporáneo, que tiene ese dinamismo, mm, eso dialógico. mm, Y a propósito de lo que la gente cree sobre Freud, Freud era una persona profundamente particular. No era un viejo solamente de la aristocracia, todo lo contrario, era una persona que entró a la burguesía intelectual, no viene desde ahí. Y era un rupturista. Nosotros nos pasó, ¿no? Estamos leyendo un texto donde decía, Freud decía, y bueno, y terminé de atender a un paciente y lo invité a comer a mi casa. Entonces, hay un Freud que no sí, está siendo leído. Y sí, desde ahí me pareció como que la autenticidad del psicoanálisis, de develar aquello de lo inconsciente, eh, tiene algo como de traer la poesía a un espacio clínico. Y la mm, autenticidad, por otro lado, la encontré en un autor que me parece ejemplar, que es Winnicott, porque Winnicott no escribe en difícil, no escribe no, para nada. no escribe para poder enredar la cosa, Sí, escribe para poder transmitir con amor. Entonces, bueno, encontré la matriz del psicoanálisis porque me pareció un lugar donde se devela verdaderamente las complejidades del ser humano y entendiendo que no se va a develar nunca del todo. mm, Y Freud me cayó bien, después me cayó mal, después me cayó bien, así como la vida, ¿no? Y sí, en ese punto también, haciendo mi estudio ya del diplomado en psicoanálisis relacional, encuentro a Winnicott, y es la primera vez que leo a Winnicott. Y eso fue como abrir un mundo. Y me di cuenta que el psicoanálisis no es solamente la idea clásica freudiana, no es la idea lacaniana que está muy de moda o en auge, sino que, como dice Horacio Folladori, un gran psicoanalista chileno, son los psicoanálisis. Son mm, una matriz casi ilimitada de discurso. Incluso yo diría, me atrevería a decir que cada lectura psicoanalítica es una forma de psicoanálisis diferente. Mientras mm, contemple como matriz la idea del inconsciente, sigue siendo psicoanálisis. sí. Abogamos por esa idea, no sé si te acordáis, en el discurso final de Lichpa que construimos, que era Sí, eso, los psicoanálisis. súper. Imagínense, a propósito de que, no sé, porque tuviste por ahí la idea de ser profe de filosofía, y los que hemos tenido clases contigo, sabemos de que hay un esfuerzo muy de la reflexión, del pensamiento en tu labor docente. No es solamente entregar o vomitar contenido, apréndanselo y respondan, sino que incluso era ese ejercicio realmente de pensamiento. Critica a tal autor, piensa sobre lo que expone. ¿Estarías a favor? ¿Cómo lo harías tú? ¿Qué sé yo? O sea, estáis permitiendo la emancipación a través del pensamiento, ¿cachai? Entonces, esta parte del final de ese diplomado que compartimos fue justamente eso. Fue no decir, o sea, hice un diplomado y entonces ahora tengo muy claro qué es esto. Fue todo lo Ujú, contrario. Fue ujú. abrir nuevas vías y cargar o poner el valor en la pregunta y no en la certeza. ¿Cachai? Bueno, a propósito de Lacan, y si nos queremos volver un poco lacaniano, el saber es completamente relativo y Mm, mientras se sepa que la verdad no es alcanzable, hay posibilidad de saber. sí, claro. Entonces, la característica epistémica del psicoanálisis es que siempre hay posibilidad de conocimiento. Y eso es algo Mm. maravilloso porque es como un universo constante en expansión. Seguimos con la física, ¿viste? Ahora con la astronomía. Pero con un crecimiento que tú puedes seguir abordando, abordando, abordando y que no tiene límites, pues. Sí, está bueno. Nos engañamos a todos estos de Big Bang Theory, por si acaso. Así Esto no es. eran nosotros. Oye, amigo, ahora juguemos, juguemos un Ajá, poquito. Bien ya, breve, mira. asociación libre, vamos. Y a propósito de asociación libre, sí. Vamos a hacer un ping-pong psicofilosófico. Bien Vamos. sencillo. Yo te tiro una palabra y tú soltáis la que se te venga a la mente.
Sí, la asociación libre no es tan libre, sí, digámoslo, pero juguemos. Vamos, asociación Ya, ideológica. partimos. Si quería aportar algo más, lo decís nomás, pero Dale, la norma va por ahí. rápido, Donald rápido. Winnicott, Amor, Melanie Klein, envidia, ya, Sigmund Freud, intelectualidad, Jacques Lacan, narcisismo, Sander Ferenczi, empatía, amor, gratitud, otro, posibilidad, animales, compasión, humano, falta de compasión, hardcore. catarsis, Bueno, straight edge. límites, cuidado, política y anarquismo. Ya, ok, está bien. Estudiantes, Eh, ¿Tanto que se puede decir? Yo creo que sería como escucha compasiva, universidad, lugar donde se matan las almas y se enseñan cosas. doctorado. Miedo más. Ya, amigo, un cariño ahí, a la distancia. Dionisio, Ah, cariño. Y mira, admiración. Admiración. qué, qué lindo. A propósito de nosotros, Eduardo Pérez, Mm, Inquietudes, dudas por el futuro, saberse, conocerse. amigo, Hermandad, fraternidad, lazos, academia, pensamiento crítico, eh, micropolítica, docencia bondad, y por último, psicólogo. locólogo. Ahí mataste con esa bien. Sí. Hay que cuidar la propia salud mental. Sí, sí, muy de acuerdo. Hay un texto por ahí, no recuerdo quién lo escribió, pero habla de todos los cientistas sociales, funcionarios de distintas cuestiones del Estado que están apoyando personas, qué sé yo. ¿Quién cuida a los que cuidan? Ah, sí, 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 sí. Complejo. Sí, me parece una pregunta bien importante y que nos mueve. Así Por que eso dije sí. locólogo, a propósito de Davón y Mm, Godelier, el concepto de locura, la locura es respuesta al traumatismo y la violencia. Nosotros estamos traumatizados vicariamente. Necesitamos, sí, es verdad. necesitamos cariño y contención. Oye, Eduardo, de todas estas actividades que haces tú, quizás me atrevo a decir que enfatizando la psicoterapia, la docencia, ¿no? Ujú. ¿Cuál crees tú que disfrutas más Qué compleja pregunta, te pusiste ácido. y por qué? Eh, También puede ser de qué manera disfrutáis cada una, quizás. yo creo que la que más disfruto, ¿Sí? más disfruto, es la docencia. Eh, pero no esa, Ahí el profe de filosofía. sí, pero no la docencia catedrática, esa cuestión fome que uno Mm, da una clase y te sí, escuchan. No, cuando se mm, genera una conversación. Y si partimos de ahí, la sí. psicoterapia, lo que me gusta, hay dos cosas que me gustan de la psicoterapia, mucho. Primero, una que se genera una reciprocidad transferencial, que el psicoanálisis relacional le llama cotransferencia, Mm, en donde uno se ve develado. Y es una posibilidad también para el analista, psicoterapeuta, de seguir creciendo. O sea, hay un gran regalo que hacen los pacientes de poner en duda tu persona y tus mm, capacidades, tus conocimientos, tu biografía, etcétera. Entonces, hacer psicoterapia es una invitación al autoconocimiento constante. Y lo otro
es ver como ese proceso de duelo, de sepultamiento que hacen las personas en el largo del tiempo y la posibilidad de un futuro que antes no existía. Eso es maravilloso, o sea, ser testigo de la posibilidad de futuro donde no había es algo, no sé, es como quedarse viendo el brotar de una flor. Así Qué que hermoso. ese, claro, ese arte que tiene como del encuentro con el otro es algo muy particular. Sí. Oye, y asimismo, quizás, ¿cómo fueron tus inicios en estas actividades? En la psicoterapia Sí. hice mi práctica en el IPSI, que es el Instituto Chileno de Psicoterapia Integrativa, Ujú. con mucha Y demanda. poniendo énfasis como en la experiencia, así como cómo lo viviste, cómo te sentías, y a Hablemos propósito de todos los de quinto año que te van a estar viendo. hablemos de mi primera paciente. Ujú. Primera entrevista clínica, una entrevista en sala de espejo, una paciente, y vamos a hablar un poquito cómo se menciona, ¿no? Con un trastorno límite de la personalidad, Mm. muy compleja, muy impulsiva, muy agresiva. Entonces, lo primero que me dice en la primera entrevista, a los 20 minutos, me dice, oye, tú, mijito, ¿de qué universidad venís? Porque estás como muy joven, ¿no? Y yo quedé así con un pánico tremendo. ¿Qué le digo a esta persona? Y lo que recuerdo es que cada vez que tenía sesiones con ella, me indisponía estomacalmente. La ansiedad Oh, la somatizaba a tal punto que tenía que estar unos 15 20 minutos en el baño antes de tener sesión con ella. Entonces, oh, ahí amigo. tuve la gran experiencia y quiero ahora aprovechar de darle todos los honores a otro mentor, ¿no? Mi primer supervisor, un psicólogo increíble que se llama Ramiro Ramírez. Y el Ramiro fue tan cuidadoso y tan amoroso de contener y sostener esa angustia que producía el no saber cómo se hace la psicoterapia, Sí. a través de las supervisiones clínicas, contenía para uno poder contener al otro. Entonces a mí me di cuenta de algo esencial del proceso de la psicoterapia que creo que ha sido la clave. Es una cadena de contenciones. Mm. Mira, Es qué una, lindo. es una cadena, es Mm. un anudamiento. Y no hay tal cosa como hacer psicoterapia uno solo. Entonces, por lo tanto, ir a análisis, uno, es sumamente relevante. Que haya mentores en términos de supervisión clínica que sostengan tus angustias también es súper importante. Pero también uno anotar la experiencia relacional del paciente también es muy relevante. Y todo eso se junta. Entonces, lo que puedo decir que lo primero que me pasó es no saber nada, tener profunda angustia, pero sentirme profundamente acompañado. Entonces, como Mm. tal como apego seguro, me sentí con la posibilidad de incursionar y observar qué se podía generar en la creatividad. Y me di cuenta que solo tenía que escuchar, conversar. Y de repente había momentos en donde ocurrían cosas y esas cosas pensarlas desde el inconsciente. Qué interesante todo lo que planteé ahora, porque es justamente ese momento, esa situación de poder sentirte sostenido, cuidado, a pesar de las adversidades, y que permitió en el fondo que pudieras seguir trabajando y conociéndote, incluso dijiste creando, ¿cachai? Y es parte de lo que hemos visto mucho en el aula, en el contenido que hemos revisado y por ahí va. Entonces, también esta cadena como de anudamientos, ¿no? Cadena de sostenimiento, si quieres, de cuidado, tiene que ver con eso de ser con el otro. Totalmente. Dijiste Y literalmente, uno no puede ser psicoterapeuta solo, no, eso no existe. Eso ¿no? es una ilusión del narcisismo. Sí. Ahora, quisiera decir algo como un modo de consejo. Uno al Dale. principio, cuando empieza el proceso de la psicoterapia, cree que tiene que ser brillante, elocuente, dar Mm, interpretaciones mm. maravillosas al paciente. Claro, sí, No existe. claro. No existe tal cosa como el descubrimiento de la nueva histeria y esas cosas no existen. Lo que tiene que ocurrir en el fondo es dejarse estar ávido a la espontaneidad. Por lo tanto, tenemos que estar ahí con una escucha latente, como decía Freud, pero no solamente para escuchar el inconsciente del paciente, sino para poder escuchar nuestro propio inconsciente y dejarnos permear por lo que el otro dice y que no se ocurre algo de la espontaneidad. Y cada Tremendo, paciente tremendo ese tema. es un mundo paralelo, o sea, es
una experiencia tan profunda. A mí me sigue pasando que cada vez que conozco a un paciente siento ansiedad, porque voy a conocer una experiencia relacional completamente diferente y un desafío terapéutico diferente. No hay tal cosa como una experiencia previa para llevar a psicoterapia. Cada psicoterapia es un proceso en sí mismo. Sí, po. Yo también ahí me permito como decir, ahondemos en esa parte porque a mí al menos es algo que atesoré mucho y que me llevé en la mochila en términos pedagógicos de ese semestre, de ir más allá netamente del símbolo, de la transferencia en sí, de los conceptos, cuando hablamos del gesto espontáneo, de la espontaneidad y de la experiencia. Y también hablábamos mucho de la forma, la figurabilidad, ¿no? Ujú. Entonces, son todas líneas que me parece a mí que ya sea por una cuestión de moda, de paradigma, de corriente, qué sé yo, lo que pega más, en el cono sur, a propósito, en el psicoanálisis, nos está entregando de la misma manera que el gran otro, que el sujeto, que la histeria, bien como decís tú, que los neuróticos, bla, bla, bla. Entonces, me parece que hay otra línea que, al menos de lo que yo veo y lo que yo pienso y siento, es algo que hace falta, pero no solo en la terapia, weón, sino que en Mm. sociedad, Sí. porque en sociedad estamos todos, pero preocupadísimos de tener algo que decir, ojo, de tener algo que decir, pero ¿y qué pasa con lo que se experimenta, con lo que se vive, con lo que se siente, con lo que no tiene palabra, pero que sí, pero que sostiene, ¿cachai? Mm. Como que esa línea me parece algo súper interesante cuando hablamos de sacar el psicoanálisis solo del diván, solo en la terapia, sino que ir más allá. Me parece que igual hay un factor político de por medio, si queréis. Máximo Recalcati dice que no existe psicoanálisis que no sea político. Claro. Estoy absolutamente de acuerdo con él. Ahora hay un Mm. punto esencial en lo que estáis diciendo de inicio. Ujú. Lo que me he dado cuenta de la clínica psicoanalítica son tres cosas. Una, los problemas psicopatológicos, psiquiátricos o de salud mental, siempre o casi siempre, no quiero homologar una generalidad, están relacionados con violencias no narradas. Entendiendo que hay una violencia no narrada y que posiblemente puede o no ser traumática dependiendo de ciertas condiciones, la intervención, y aquí viene el punto 2, la intervención clínica no puede estar basada en la interpretación, porque la Mm. interpretación queda anudada al silenciamiento y a la revictimización de la persona que vivió esa violencia. Entonces, como yo te Sí, voy a decir lo que tú viviste, eso no existe. claro. Mm. Y si existiera, la persona se va a sentir no escuchada. Mm. Y lo tercero, como las interpretaciones son muy escasas en verdad en la clínica y son casi siempre al final, por eso Freud escribió ese texto que se llama Construcciones en Análisis, para poder decir que la interpretación es un proceso de construcción que va al final de un proceso analítico. Lo que más hay en un proceso analítico o un proceso terapéutico, como tú bien nombraste, es, primero, figuras, figurabilidad, cositas. Entonces vamos escuchando cositas. Mm. Después viene la inscripción. Tenemos que ponerle nombre a las cosas y ahí Roberto Aceituno dice algo muy maravilloso, dar juicio de existencia, dar lugar, tener lugar, que las cosas hayan pasado en la palabra, o sea, en narración, para luego al final llegar a la simbolización, o sea, llegar al inconsciente. Entonces, es un proceso como un reloj suizo. Hay que ir de a poquito. Y esto tratar de interpretar el gran otro, de un significante que corte, hacer canciones de sesión, lo único que en el fondo van haciendo, que no digo que no sirvan como técnica, si lo volvemos algo generalizado y de uso constante, generamos angustia, falta de escucha, Mm. desamor. Cortamos el lazo, no lo unimos. Entonces, Mm. y cuando tú decías esto es político y parece que es necesario en la vida cotidiana, absolutamente. Vivimos en una sociedad muy Black Mirror, ah, muy tecnologizada, apática, individualista. Sí, Entonces, po. No, y ponte tú, yo ponía ese hincapié de que todos quieren tener algo que decir, o todos quieren decir algo, pero ¿y qué pasa ahí justamente con el otro? ¿Qué pasa con ujú. escuchar? ¿O qué pasa con el silencio? ¿Cachai? A lo que me refiero. Y son cuestiones que hoy en día están pero desvalorizadas totalmente. Y ahí ojo, porque silencio no es lo mismo que silenciamiento. A ver. Silenciamiento es hacer que el otro se calle. Uno puede hacer Mm. callar al otro de muchas maneras violentas, o uno Mm. mismo puede silenciarse
y no mm, estar activo en la terapia, producto de un credo casi religioso del psicoanálisis. El silencio es saber cuándo es oportuno callar. sí, Entonces no hay que hacer silenciamiento, hay que ocupar el no, silencio de la manera que sea espontáneo. mm. Sí, sabes que me deja dando vueltas con, no sé, típicas cosas que aparecen a gente que estudiamos la psicología, que practican la psicología. Tengo un ser querido que está sufriendo mucho y sabes que cuando llegamos a la casa no sé cómo hacer que se sienta bien. Mm. Y la primera pregunta en ese momento es como, ¿pero qué está haciendo? No, le digo, le hablo, le digo que hay que hacer cosas, le trato de servir cuestiones, le digo que todo va a estar mejor. Y ahí es donde yo me pregunto, ¿y no será que, suponte una pareja, o una madre y un hijo, etcétera, ¿no será que ese momento es justamente aquel donde más debe sentir que puede sentirse vulnerable y derrumbarse? Y quizás compartir el derrumbe, no hacer propio el problema, ¿eh? Pero decirle Claro, al otro, "Sí, no, que no, no sé cómo contenerte, pero te amo y estoy aquí para ti". pero- exacto, estoy ahí. O de repente silenciar la palabra, pero dejar que el cuerpo actúe. Sí, po, sí. Sí, yo creo que el lenguaje y la palabra están sobrevalorados. A eso voy yo con que siempre tener algo que decir, incluso en esos momentos donde podría ser mejor no decir algo particularmente, Ujú. ¿cachai? Claro, porque Bonito, es que, bueno, vamos a la sistémica. Es imposible no mm, comunicar, dice la axioma de la sistémica, ¿no? A claro, veces no comunicando, comunicamos cosas mucho más asertivas, pero eso no quiere decir que de una manera tecnologizada, no desde la técnica, sino que desde la interpretación racional, voy a decir, ahora me voy a quedar callado. No, tiene que nacer de la espontaneidad. A sí, mí me ha sí. pasado que de repente me he quedado sin palabras con cosas que me cuentan los pacientes y me dicen, oye, te quedaste en silencio como nunca. Soy bueno para hablar. Y- Me encantó el como nunca. como nunca. Y le digo, claro, es que no sé qué más decir. Pero es un Sí, acto genuino. Y sí, ese po, silencio provoca cosas. Y es bueno. sí, sí. Em, Oye, Eduardo, quizás sin ahondar mucho, creo yo que preferiría que fuera una respuesta somera dentro de lo posible. ¿Qué Ujú. es lo más crudo que ha vivido Eduardo? Y también, ¿qué es lo más hermoso que puedas recordar así en este momento que has vivido? A ver, vamos a no ahondar biográficamente, pero yo creo que si hay una palabra que Winnicott describe para poder decir lo que me ha pasado, es el Mm, desamparo. desamparo. Como el desamparo es una experiencia donde el ser queda puesto a la angustia por el Mm, abandono en los cuidados y queda como al libre albedrío de la existencia. Entonces, yo creo que eso es lo más duro que he vivido. Y lo más bello es el amor. Eh, Como el realmente encontrar que cada lazo tiene una forma de amor diferente. Y eso es la onda, porque uno puede amar a los amigos, ama a la pareja, ama a los profes. El amor no tiene por qué ser esa cosa erotizada, ni tampoco no, idealizada como el enamoramiento. El amor es una forma de incondicionalidad y de entrega, de espontaneidad, de aceptación y circunstancialidad. Entonces eso a te mí podría... me ha pasado muchas veces que creo que está jerarquizada la línea del afecto. Eh, Ah, y que me ha pasado, tengo unos amigos, y recuerdo justamente a un amigo y una amiga a quienes yo le he dicho muchas veces, te amo. ujú. Tengo un gran amigo, el Fabián, que yo cuando a veces me despido, dice, te amo, weón. Y es ya una cuestión natural, po, pero no lo es siempre. Con una amiga también me gusta, le dije, ¿sabes qué, amiga? Es que yo lo que siento contigo no es como que, no es como que te quiero, sino que yo te amo, amiga. Es una cuestión súper profunda. Y, y me llama la atención lo que decís tú ahora, pues así como esos distintos tipos de lazos de amor. Mira, no quiero caer en la superficialidad del hipismo. Todo el respeto a las personas que pertenecen a ideas de este tipo. Ya. Pero el amor, como concepto y como experiencia,
es justamente lo que el neoliberalismo ataca y no produce, sino que lo que el neoliberalismo lo que quiere producir Mm, es una cultura y una política del odio para la destrucción de los lazos. Entonces no hay nada más revolucionario que dar al otro lo que no obtuviste de sí, manera amorosa. mm, Eso quiebra ciertos paradigmas neoliberales. Entonces, mm, obviamente que no podemos desencadenarnos de la existencia en la que estamos, pero podemos hacer algo un poquito más mm, subversivo, como micropolítico, y sí. que en el acto del tú a tú se incorpore el cuidado amoroso. Pensé inmediatamente en lo que planteaste de haber sentido el desamparo, de haber vivido el desamparo y en la otra parte dedicarte a cuidar a otros, como Bueno, ahí está. profesión, como filosofía de vida, como práctica política, vital. Me parece, no sé en qué palabra ponerlo, diría hermoso, pero creo que es algo distinto a lo hermoso. Bacán. Yo lo veo como una decisión. Mm, Tuve la oportunidad de no hacerlo también. Entonces sí, po, hay una es que decisión ahí precisamente, desde la ética. sí, Porque tú que eres mucho más versado en la idea de la ética del cuidado, ¿no? Muy levinasiano, ¿no? Hay una sí. decisión ahí, desde mi persona, en decidir oportunamente no otorgar ese desamparo que se me fue otorgado. ¿Y sabéis lo más bello que he encontrado en eso? Que no porque lo busque, pero la reciprocidad que se genera desde la gratitud es inmensa y restitutiva. Entonces, hay una frase que siempre he amado de Winnicott, que dice, es como un epitafio en los textos, dice, a mis pacientes que pagaron por enseñarme, ¿no? Esa humildad que Sí, tiene Winnicott para poder decir, "N- no hay efecto sin reciprocidad". Entonces, exacto. finalmente, cuando el amor es creativo, y cuando uno hace lazos de amor, como dice Jessica Benjamin, una fantástica autora, genera reciprocidad, gratitud, crecimiento, creatividad, construye cosas. Mm. Para mí es un Sabes regalo, que ¿no? todo el rato, y yo pensaba, hay muchas cuestiones que cuando uno lee autores, incluso cuando escucha refranes como frases, a mí particularmente no me gusta cuando se difunden y se entiende como si fueran leyes. Eh, es algo que dijo un huevón, que es como a alguien se le ocurrió decir eso y lo escribió en un libro, ya, bacán, pero eso no quiere decir que apliques de esa manera para siempre. Suponte tú, una vez hablábamos en clase sobre eh, la dialéctica hegeliana y por qué Mm. tenía que existir la contradicción para crear algo nuevo, como el Mm. conflicto, porque lo llevaron a una cuestión más práctica, ¿sí? O sea, y él lo entendía como en las guerras también y en los conflictos bélicos, y de ahí surgía algo nuevo, ya, pero no solamente a través del conflicto y la contradicción, también a través de la cooperación. Ujú. Puede uno y otro unirse y generar algo nuevo, como algo sintético, ¿cachai? O estas frases de que el niño que no sea cobijado por su aldea podría quemarla completamente para sentir su calor. Puede ser, pero no es la única opción y va a depender de muchas otras variables. También podría abrazar a otro que se sienta desvalido para sentir ese calor, ¿cachai? ¿Me cachaste la Ahí, idea? Que como que, y a veces sale gente que te tira esas palabras y como si fuesen leyes. como Oye, si fuera recuerda, ¿ah? No hay mal que por bien no venga. Esa es el la Salmo mierda. 23 de la Biblia. Sí, pues, Se vuelve religioso y sectario, en el fondo. sí, Toda, pues, sí. toda palabra que deja de tener interpretaciones o lecturas se Mm, vuelve dogma. mm, Ahí quiero decirte algo, yo creo que no existe una única lectura ni una mm, única lectura propia. De hecho, uno no lee sí, autores, no leemos autores, no leemos a los autores. Lo que hacemos es sí, leer nuestra propia interpretación de los autores. Por lo tanto, leemos el entre. sí. Epistemológicamente no leemos a nadie, leemos el entre. Mm, Incluso en mm, términos psicoanalíticos, leemos la asociación libre que ocurre entre la lectura y uno. sí, sí, está bueno eso. Todo el rato. De hecho, yo lo pensaría como cuando he vuelto a leer cosas. Le he dado otra vuelta a autores. ¿Cachai? Uno dice autores. Incluso ya te diría que uno interpreta la interpretación del autor. ¿Cacha? ¿Cacha Sí, lo que po. estoy diciendo? No hay lectura pura, ni siquiera la lectura de Sí, nuestros propios textos. sí, Lo más maravilloso de escribir, y una invitación a todo el que esté escuchando esto, escriban.
Es que cuando uno ya escribe, ese producto se vuelve un otro ajeno y te mira, Mm. te observa, te lee. Y tú lo dejas Sí, ahí un tiempo, te volví a leer y te decís, wow, ¿qué es esto? Sí. sí, igual da un poquito de vergüenza a veces, ¿no te pasa? Que es como, oh, La alguien leyó mi libro, mi artículo, no sé, y te comentan cosas y tú, oh, esa expectativa de, oh, ¿cómo será? ¿No? Hay Y mucha es exposición en eso narcisista, igual. una exposición tremenda, esa Sí, sí, expectativa narcisística de decir, quiero ser vanagloriado, y cuando viene una crítica de cómo poder aceptar esa crítica, pero ahí está la gracia, porque sí. el traspaso de la vergüenza, el pudor, la culpa al escribir y mostrar lo que uno hace, el trabajo de la neurosis. Entonces, Mm, también hay algo muy bello que todo producto humano es impuro en sí mismo, porque no puede ser pulcro del todo. Nos vamos a equivocar, vamos a escribir mal un concepto, la redacción va a estar mm, como el ajo, pero va a ser puro, puro en esencia de creatividad, pero impuro en su forma. O sí. sea, hay una charla TED de Drexler que habla acerca de las décimas de la poesía y el traspaso en términos transgeneracionales y culturales. Muy recomendado para que lo veáis y para que lo vean. Pero también él dice algo como de la imperfección de la perfección. O sea, la belleza del arte y de la creatividad está en lo imperfecto. De ahí el arte de Kintsugi, por ejemplo. Mm, Y el arte de la elaboración de lo traumático también. sí, totalmente. Hacemos... Y creo que tiene que ver con esa convicción también de abrazar justamente lo humano, no como lo perfecto, sino como todo lo contrario, como lo Ujú. complejo, lo indescifrable, lo incalculable, lo inmedible. Hacemos un arte bello del horror. Claro. Es el trabajo de la memoria, por ejemplo. Mm, sí. Oye, pasando ya casi a la recta final, ¿ah? Vamos, vamos. Tenemos la parte de esto de la viveza. Me encanta eso. Sí, me Pero, encargaron estas preguntas. ¿te la encargaron? No, no estoy proyectándome, ¿no? Quería puro Encargo preguntar. mío. Sí, po. Bueno, algunos saben, el Eduardo también, de hecho, hemos trabajado unos proyectos aquí juntos, que ya verán la luz, bueno, yo lo sé, vamos. Estamos esperando ahí que la revista quiera enunciar su juicio. Oh, qué terrible. Ya. ¿Tú has escuchado sobre el ser vivo? Y si has escuchado algo de eso, ¿qué significa ser vivo? ¿Y cómo sabéis que si hay alguien que no tenga nuestro acento, qué entendería? ¿Qué debería entender por un ser vivo? Ya, primero que todo es un concepto tuyo, compadre, así que todo lo que yo hablo va a ser una lectura de tu lectura de la lectura. Mira, vamos aplicando al tiro lo que hemos aprendido acá. Exacto. Ahora, el ser vivo uno lo escucha desde cabro chico, po. Sí, Yo, yo po. me acuerdo que Y con la mejor de las intenciones incluso, ¿no? Sí, po. mira, me hiciste asociar una historia que tenía olvidada. Cacha. Cuando era chico, una vecina tuvo un pololo que le robaba la chapa a los autos para venderla en el persa. ¿Ya? Sí, po. Y me acuerdo que el hermano de esa vecina decía, "Ah, este weón se cree vivo, pero entero Larry. Para andar robando chapas, po, pero de los No, vecinos. sí, sí, po. Doméstico, como dirían ellos. Doméstico, Perkin, fome, el choreo además, sí, po. Entonces me acordé de eso y parece ser que el ser vivo habla de la vitalidad, ¿no? De la posibilidad de mantenerse vivo o de estar vivo. Mm, Entonces hay un punto crucial anterior a eso. ¿Por qué la supervivencia? ¿Y qué hace que un exacto. ser humano tenga que, que estar en la supervivencia? Que no puede vivir. Entonces, pareciera que las condiciones materiales no están aseguradas, que hay condiciones de vulnerabilidad, la fragilidad misma de la emocionalidad, la falta de contención, el amor, la no presencia del otro. Y automáticamente me imagino que la viveza se vuelve esencia para poder soslayar las dificultades de la presencia del amor. O sea, yo creo que lo que más carece la vulnerabilidad no es solamente las condiciones materiales en términos muy marxistas, sino que también es la falta de cuidado del amor, po.
O sea, en la historia de muchos de los chiquillos que yo conocí en Santiago uno, los cabros en la cana tienen una adoración profunda a la mami, po. La mamita respetada, po. Eso es así. Y con la mamita no. Con la mamita no, po. Y Sí, cuando se mete, queda la cagada, brígido. Pero con el papá no existe eso. Y eso no. demuestra como varias cosas. Una sociedad completamente patriarcalizada donde el hombre tiene el Total, derecho sí, po. a abandonar, dejar al descriterio el cuidado. Y hay toda una porción de que este cabro tiene que delinquir, hacerse el vivo, porque hay una figura paterna que es ausente, po. Y ahí hay una homologación en términos simbólicas y arquetípicas, si es que quería, entre la justicia, el símbolo del Mm, padre, la norma, la ley, etcétera, mm, y la sí. ausencia del cuidado. Entonces, la patriarcalización, sociedad patriarcal, una sociedad exigente en términos neoliberales del consumo, donde se te mete la necesidad hasta por los poros. Y por otro lado, el abandono profundo y las madres sosteniendo a pesar de todo, ser vivo es como alcanzar algo de vida frente a tanta muerte. Entonces, primero tenemos que pensar en la Es supervivencia y como lo lo que te queda mortuorio, en lo que te queda. O sea, lo para mortuorio, ser alguien en la vida. sí, o sea, esta sociedad es muy mortuoria. Sí. Sabes que además me quedo dando vuelta que tú dijiste, ese cabrón no le queda más que hacerse el bio. Entonces, hacerse el bio. ¿Será que realmente, o en esencia uno no lo es? ¿Quién podría realmente ser bio? Entendiendo todo lo que significa, o sea, es casi como una cuestión divina. Y también hay una, Invulnerable, claro, exento de importante. falta, perfección, astutamente siempre, primando sobre el otro. Y a Y si tú le propósito, ponías a prueba a cualquier persona durante toda su vida en eso, es imposible que lo sea. A propósito de lo que decías absolutamente, delante, vamos a fallar. Entonces, exacto, y un mandato hablaba, o sea, leía, ¿cacha? A propósito de las interpretaciones al leer, hablaba conmigo mismo mientras leía la interpretación de otros autores sobre esta lógica del bio y la comparaba con un texto que escribió Rodrigo Aguilera, Ujú. un psicoanalista que fue el docente en el diplomado que compartimos. Nuestro Y querido Rodri. citaba, sí, pues el querido Rodrigo, y citaba a Zizek para dar una lectura sobre lo que está trabajando en la imagen del yo en las redes sociales. Pero yo me quedé con la cita de Zizek, que a su vez cita una frase lacaniana, que dice, no es más loco aquel loco que se cree rey que el rey que cree serlo. Mm. Y me encantó. Y de hecho ahí la estaba trabajando en la investigación que estoy haciendo. Y claro, yo pensaba, entonces también, si tomaba esa idea, el Perkin que se cree vivo no es más Perkin que el vivo que cree serlo. Y me di esa vuelta de, ¿cachai? Porque aquí estamos chilenizando una wea que podríamos decirlo de otras maneras, ¿cachai? Obvio. En cuanto a vulnerabilidad, rendimiento, qué sé yo, éxito. Pero me gustó mucho. Y no sé, me hizo un clic ahora cuando dijiste eso de no le queda más que hacerse el bio. Está, está Hay bueno. una paradoja ahí. Hay una paradoja entre vida y muerte. Sí, Porque no hay nada más mortuorio que ser el vivo. Ser vivo significa ser sí, instintivo. totalmente. Y Es lo significa que, arriesgarse. sí, ¿Cachai? exacto. A propósito de, bueno, lo que hemos hablado de Green, de narcisismo de muerte y lo que buscaría la pulsión de muerte, que es verdad, de desvincular los lazos entre los vivientes. Y justamente este ser vivo, paradójicamente, parece que mientras más vivo eres, más muerto estás, más carente de vínculos, de lazos con el otro, de Es que vida, si querés. de darnos cuenta de la vida. Una es estar Sí, cerca de la muerte, que mm, siempre corremos riesgo de mm, morir. La otra es la estabilidad y la continuidad de la existencia, que es lo más carente en la infancia en la infancia vulnerable. sí. Oye, Eduardo, ahí pasamos como cuatro preguntas que teníamos y súper buenas, pero en la investigación, claro, tomo desde la subcultura criminal, esto de la belleza, de hecho, diciéndolo bien en chileno, y de ser bio, porque no es ser bio, si decís ser bio que hay de lógico, pero es ser bio, tenéis que ser bio, eh, también se extrapola, po, porque claro, ahí es muy evidente, al menos para un chileno.
¿cachai? Porque estás acostumbrado, como tú mismo decías, uno de chico ha escuchado esto, bueno, dependiendo de dónde nació, pero eh, ¿se te ocurren otros lugares, otras esferas sociales más allá de la subcultura, de lo criminal, donde existe otro tipo de mandato de servicio y que quizás no se llama así? Ah, pero toda existencia, po. O sea que yo creo que los cabros, en los contextos de vulnerabilidad, el uso del lenguaje es más brillante que en otro contexto. Porque a Mm, propósito de la supervivencia, el lenguaje se vuelve artístico y se crean jergas maravillosas, muy poéticas. Eh, la poesía del choro. Pero claro, hay algo muy interesante. Para poder hacer una investigación, hay totalmente. Parte de eso, de esa cuestión, la criminología cultural ve mucho de cómo en un anhelo de cifrar aquello que se habla para ocultar mucho de aquello desde los dispositivos de control, poder y persecución, nacen nuevos lenguajes, nuevos símbolos. Ahora yo creo que son no solamente lenguaje en términos de Mm, la criminología, viéndolo desde el ujú, psicoanálisis, hay procesos de inscripción y de mm, nomenclatura que sí, permiten campos simbólicos diferenciados a lo que otras clases sociales pueden acceder. sí, Ahora, respondiendo a lo que tú decías, yo creo que, claro, se repite en un contexto donde nuestra sociedad neoliberalizada está orientando al individuo, al sujeto, a mm, convertirse en perverso. Entonces, ser bio, sí, ostentar de vitalidad falsa e inmortalidad no existente, se puede ver en miles de discursos imperantes, como haz deporte porque tienes que tener una vida sana, pero mátate haciendo deporte. sí, Tienes que comer sano, entonces desarrollamos un TCA y empieza a contar calorías. Eh, Hay que comunicarse con otro y ahí está el FOMO, ¿no? Y bueno, hasta hay 20 horas en las redes sociales por día. Hay tantas formas de cómo hacerse el bio que no tiene un contexto carcelario o criminológico, pero que responde al mismo mandato autodestructivo de buscar vida en la muerte. Es una oye, dialéctica profunda y antropológica. sí, no, y está súper patente, ¿sabes? Que conversé una vez con una amiga que porque quería viajar a Brasil, iba a viajar con una amiga, pero su amiga era regia. Entonces, estoy replicando casi, Realizado. claro, sí, literalmente era regia. Entonces entendía que ella no era tan regia. Entonces, en un par de días voy a hacerme bolsa. Y empezó a comer apio, lechuguita, no comía nada que tenga que ver con calorías. Empezó a ir al gimnasio muchas veces al día, mínimo dos. Y no estaba acostumbrada a eso. Y sabes que se empezó a demacrar. Claro, Y se llegó un dedica. momento en que lo conversamos éramos tres personas, un amigo que es profe de educación física y le decía, pero ¿qué estás haciendo? No, o sea, yo te recomiendo que no hagas eso, lo único que vaya a lograr es tal o cual cosa, mejor disfruta tu vida, tu viaje, después si quieres toma un hábito, no te fijes tanto en cómo te vaya a ver, sino en cómo te vaya a sentir, en tu salud, etcétera. La cuestión es que ella nos dice al final, es que sabéis que sí, porque llevo estos días haciendo todo esto y ya como es que hasta no me dan ganas del viaje. Bueno, en ese momento fue como, es ahí el ejemplo de lo que estamos hablando, o sea, Totalmente. te Pero exigiste tanto. eso es un ejemplo extremo. Pero piensa esta Sí, persona que, pero cacha esa weá, o sea, ya por lo que comenzó toda esta aventura, ¿cachai? Imposible, ya al final, cuando se venía, o sea, es que ya ni siquiera me tinca el viaje por todo lo que he tenido que hacer por la weá. pero caché que ese ejemplo es más Y recurrente de atentando lo, contra ti mismo, ¿cachai? absolutamente, pero ¿Qué? fíjate que es más recurrente de lo que uno cree en términos de la preparación de las vacaciones. Sí, po. Las personas se saturan Ah, sí, po. Sí, antes sí, sí, de sí, sí. descansar, no Mm, logran descansar en 1 o 2 semanas, que es muy poco tiempo para descansar. mm, Después vuelven a la industria cultural del láser, el hacer láser. sí, Eh, sí, es terrible. Yo creo que es la mecánica de mm, un mundo en donde consumimos cuerpo pensando que somos vitales. mm, sí, claro. Mundo come carne. Mm. Oye, y nos quedan dos preguntas. Vamos. Cerrando esa parte del bio y la viveza.
cómo abordar integralmente, Eduardo, este mandato de viveza, de tener que ser vivo, de tener que ser capo, de tener que ser tu mejor versión, de tener que ser seco en la academia, de tener que sacarte buenas notas, etcétera. Digámoslo acá como ese mandato del vivo, en aras de restituir el lazo social. ¿Cómo se te ocurre a ti que podríamos abordarlo? Incluso más allá de los psicólogos, de los psicoanalistas, como personas, como integrantes de una sociedad. Yo creo que hay una clave que es el cuidado. O sea, cuidado no es una palabra simple y habla de relacionamiento, dialéctica, eh, encuentros. Entonces, muy en la idea de Foucault, cuidado sí, cuidado otro, ¿no? No, no es posible cuidar de otro sin cuidar de uno mismo. Hay una dialéctica constante. Entonces, para poder salir, yo creo que una de las grandes claves micropolíticas que Deleuze y Guattari nos entregan es que, a pesar de que en términos de la gran maquinaria del neoliberalismo es imposible salir de aquello, en la construcción del lazo existe la posibilidad de que, a pesar del impas, del error, de la dificultad, del conflicto, existe el cuidado. Entonces, la base cuidadosa, en términos ahora lo digo más winnicottianamente, el sostenimiento y la mantención de las relaciones, promueven la construcción y la restitución. Entonces, ahí está la clave. La clave está en generar espacios donde, a pesar de que siempre nos vamos a encontrar con esa patita sobreexigente, mortuoria de nosotros mismos, no hay tal cosa como un mandato de: "Ah, ahora estoy liberado de ser bio". No, no se No, puede, para nada. No, vamos a serlo, ¿no? sí, coincido Pero total. sostener y mantener relaciones Mm. que nos permitan reciprocidad para poder escuchar lo que el otro ve de nosotros y poder calmar un poco esa ansiedad de crecimiento. O también puedes decirle al otro y cuidarnos y sostener lazos, 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 lazos y generar lazos, como digo, reconstruye o construye un futuro y restituye pasados traumáticos. Entonces, ese punto de cuidar y sostener. Buenísimo, buenísimo, profe. Gracias. Vamos Oye, conversando. amigo, ya Ya. como cierre, queremos darte este espacio para ti. Si Oh, quieres, puedes compartir un poema, una lectura, un pensamiento, o dejar abiertas preguntas para la reflexión nuestra y de la audiencia. qué entretenido, me encanta. ¿Qué querís? ¿Qué deseas ahora? Vamos. Cuando dijiste poemas, tengo unos poemas, po. Estoy volviendo a escribir poesía. Me da Sí, es que vergüenza para los profunda. que no sepan, el Eduardo en las clases a veces comparte poemas, habla de poesía, de arte, así que no era tan descabellado preguntarle por esto. No. Mira, escribí uno que mandé a una revista para ver si se publica. Cacho. Así que vamos a leerlo eh, plenamente, porque vamos en contra de lo inédito de la publicación, pero Ya. es que está, a mí me gusta, me gusta. Era broma, no, era broma. No, el mismo. No, pero una revista amiga. Bueno, Ya. Paso a leerlo. No, ¿lo comparto o lo leo nomás? ¿Qué preferís tú? yo creo que mejor léelo. Y yo Ya, invito ahí a todos los que estén hasta este punto escuchándome, cierren los ojos y viajemos. ya. A ver, Pongamos atención. El texto se llama, el poema se llama Soñar, sé, las sombras del derrumbe. Dice así: latitudes y geografías de un páramo, en donde habita el desamparo. Dichas coordenadas del onírico, mi ser grita auxilio, alaridos silenciados. Así mi cuerpo chilla lo que se me hizo callar. Calla y calla que nadie va a pagar. En un juego que parece la ruleta, no se sabe qué depara el soñar. Atrapado en mis sueños, me sueño. No sé si despierto ando
A mal traer me traigo, ya que el desvelo me duele, de ese derrumbe que me dé. Duerme vela. Soñando, ando deambulando, entre escombros y peñascos, anáforas de huellas némicas que intentan inscribirse en la historia. Pero a pesar de su insistencia, no habitan en mi memoria. Las sombras del derrumbe se repite, se repite, se repite. ¿Cómo dejo de soñar algo que me duele y que no logra el olvido? Así son las huellas en mi piel, hechas tatuajes de tinta ancestral, de un dolor sin palabras, que en forma de sueño brama mi pesadilla, el trauma. Está crudo. Ahora, Está- Es que, releyéndome, ¿sabes qué? Es que después de lo que hemos conversado, me, me tomó. ¿cómo te tomó? Conecté ¿Cómo lo sentiste? Ahora yo soy desde, no, es que claro, desde que señalaste en este páramo, después el desamparo, me, los alaridos que no son escuchados, mi cuerpo chilla, lo que no lo recuerdo preciso, pero lo que se obligó a callar, pero ahí está, presente, ¿cachai? Incluso si no se dice, o sea, no sé, estoy pensando que el poema vino a resumir realmente mucho de lo que hemos conversado. Y dicho sea de paso, te agradezco la confianza de compartirlo porque creo que hay mucho de ti ahí a propósito de lo poético, sin duda. Nos escribimos, no Sí, sí, escribimos, nunca sí. escribimos, nos escribimos. A veces de manera más Nos auténtica, escribimos. a veces de manera no tan auténtica, pero nos escribimos a propósito de nosotros. Sí, te voy a decir lo mismo, a propósito de nosotros. No, tremendo. Muy bueno, Eduardo. Vamos a estar atentos a que lo publiques porque creo que se merece más que una sola interpretación de todos los que te estamos escuchando y de todas. Está muy Agradecido bueno. por ser escuchado, creo que es un cariñito. Sí, a ti. Oye, estamos terminando. ¿Y qué mejor manera de haber terminado que ese poema que creo que encapsula mucho eso de nos escribimos, nosotros, nos escuchamos y compartimos? Me alegro mucho que pienso que hoy en día Eduardo está mucho más lejos, o bastante más lejos que en otros momentos del desamparo. El Mm. solo hecho de que esté acá tiene mucho que ver con que hay tantas personas que registran y expresan amor hacia tu imagen y también hacia tu persona. Hay algo ahí que se vincula con los demás de tu parte. Sin ir más lejos, llegaste, por ejemplo, a determinada universidad a hacer clases y ya generaste esos vínculos, esos lazos, esa inspiración. Y tú también con esa sencillez, humildad y ese cariño que te caracteriza. Por mi Ujú. parte, nada más que agradecerte de verdad que sobre todo por compartir ese poema, porque a propósito de lo que hablamos de los libros, de lo conceptual, de los artículos, o sea, escribir un poema es más exposición aún, Sí, es estar mostrarse desnudo. muy vulnerable. Y Es- créeme que en este espacio, a propósito del amor, puedes tener esa confianza de que te muestras vulnerable sabiendo que te vamos a cuidar. Así que, excelente. Gracias Eh, a ti por cuidar por el espacio. sí, si quieres decir algo al final, ¿qué te pareció todo esto? Un No, consejo, un maravilloso, cariño, una palabra para los y las demás que te van a ver. maravilloso compartir. O sea, todos saben que yo no me gusta la duplicidad en términos de mi persona, así que soy este, no soy otro. No sé qué más decir, como soy lo Bien, que... Y gracias por dejarme compartir ese pequeño extracto de escritura, ¿no? Eh, ¿puedo tirar ahí un spoiler? lo que sea, dale no. Spoiler slash publicidad. Bien, En tipo abril, mayo, voy a lanzar mi segundo libro a propósito de la escritura. tú un Eh, escritor. pero no es un libro propio, eso es lo lindo, es un trabajo compilatorio de varios autores. Entre eso hay un artículo de Roque Farrán, que es un filósofo y psicólogo argentino,
Yo Bueno, creo que te va a gustar caleta. Y se llama Escritura de sí mismo. A propósito de esto. Pero bueno, el texto en general es un libro sobre la clínica de lo traumático, en donde pasamos con la transdisciplinariedad desde un foco de la historia, la antropología, el psicoanálisis, la clínica. Y hay un texto que escribí, bueno, se va a lanzar el libro y lo van a poder leer. Se llama Tinta y Tiempo, como un tema de Jorge Drexler, a propósito de la metapsicología del duelo traumático. Entonces ahí hago una crítica, como que en la hipermodernidad no se puede vivir los duelos y que los duelos se claro. traumatizan por la propia Mm, experiencia de ser un sujeto neoliberal y habla mm, algunas guías de cómo trabajar clínicamente eso. Ese es La un poquito, pérdida de los rituales, sí. no solamente eso, sí, eso es Mm, una parte, pero también es mm, la pérdida de la colectividad. mm. Eh, entonces, eso es un spoiler que ahí hemos escrito ¿Hay fecha de un poema. lanzamiento? No hay fecha aún, porque estamos en el proceso de la diagramación en Ya, términos editorial, después tienen que ver la imprenta, etcétera, pero más o mm, menos abril, mayo, ya. por ahí. A ver, un Abril, mayo lanzamiento, entonces. ¿no? En la Universidad, Atenti ahí con ese lanzamiento. Universidad Ahí Academia vamos a Monitor, estar. y lo vamos a lanzar, y ahí escribí otro poema, eso es lo que quería, esa vuelta. Era para decir que hay un poema para contestar una carta a Lucho, de Yana Lucho. Bueno, Y una escritura sobre mi pasado y que mi tataratio es Pablo de Roca y un tema y entonces hay como contestar a la historia, la antropología, la vida, la biografía, etcétera. Está bueno. quizás más que el portador de la espada era el portador de la tinta. Y Qué lindo, ya. Me ahí gustó, estás. me Sí. gustó. Gracias, gracias. Amigo, Buen te cierre. mando un abrazo enorme, mucho cariño, cuidado, como siempre, y agradecido enormemente de que hayas compartido este momento en esta noche, con todo lo que tienes que hacer, y ahí te diste el espacio para compartir con todos y todas los que te quieren conocer un poquito más, más allá de el profe Eduardo. ¿Ya? Esperemos que gusten del capítulo. Sí, yo creo que sí. Ya varios están ahí, expectantes. Gracias, Oye, un querido. saludo ahí para el registro. Chao, amigo, que estés muy bien.